Descubre con este vídeo la mejor y más natural alimentación para tu conejo. Pues sí, amigos, ya tenemos con nosotros el nuevo pienso Naturalis de Cunipic. Un pienso, como veis, equilibrado, completamente natural y que quiero que veamos y estudiemos juntos. Para ello es muy bueno coger la bolsa y ver su presencia. Como veis, primero llama mucho la atención grain free, súper importante, grain free, está libre de cualquier tipo de grano, libre de cereal. Esto es muy bueno porque ya os lo habéis oído un montón de veces en mis vídeos, los cereales no son buenos para los conejos. Además, nos asegura un buen soporte y desgaste dental. Como bien sabéis, el heno y los elementos abrasivos de la alimentación de los conejos hacen que sus dientes se desgasten. Naturalis cumple con este objetivo y además, y directamente vinculado, el soporte digestivo para la salud intestinal. Asegura buenas fermentaciones y buena digestión. Como veis, rico en fibra. ¿Por qué? Porque en su composición estamos hablando que tiene multitud de variedad de plantas, heno timothy, heno ryegrass y un heno de montaña de 45 plantas diferentes, un heno que se cultiva en el Pirineo. Por tanto, es muy rico en fibra. ¿Por qué? Porque tiene una gran composición, una alta calidad de los henos que componen su fórmula. Además, ingredientes naturales. Ese es nuestro logo, Naturalis, la marca Cunipic. Y por último, una gran variedad de flores y plantas, como habéis visto, como os digo, plantas, porque los henos en los que está basado son henos de praderas que son multiflorales y, como habéis visto, utilizamos una gran variedad de nutrientes diferentes que hacen que la fórmula sea rica y variada en su conjunto. Cabe destacar y deciros que esta imagen central que veis es precisamente una foto y no una ventana, porque evitamos que la luz entre dentro del producto y es así como mejor se conserva. Y si nos vamos a estudiar la parte trasera, lo que sí que me gustaría recalcar es un poco el donut de composición, que para un conejo adulto, como veis, es un 73% de heno, donde en su mayoría es heno timothy, que sabéis que tiene unos niveles de calcio muy bajos, que son importantes para la salud renal de los conejos, un 16% de verduras y legumbres, un 7,3% de flores y hierbas variadas, y fijaos qué poquita grasa, tan solo un 1,6, precisamente porque en los conejos es un pienso de prevención de obesidad, les mantiene perfectamente en línea. Importante, en función del peso de vuestro conejito ya adulto, la cantidad diaria recomendada de pienso, ¿vale? La tenéis aquí. Siempre tenéis que saber que vamos a acompañar el pienso de unas buenas raciones de heno aparte, que la gama Naturalis también tiene su heno, como estáis viendo aquí, aparte, y el código QR, que os va a enseñar a cómo usarlo. Importante, tenemos esta tecnología a vuestra disposición, escaneáis el código QR y os lleva directamente a unos vídeos, a una web, donde os vamos a explicar en detalle todo esto. Y brevemente también os quiero explicar las diferencias que tenemos con la formulación, la modalidad o la variedad de pienso para bebé, para cuando un conejo tiene necesidades de crecimiento. Es muy fácil pensar que la tecnología es básicamente la misma, pero va a tener más proteína y un ratio de calcio un poco más alto, precisamente para favorecer el crecimiento y las necesidades de un gazapito que tiene que crecer. El mismo picto grain free, con el soporte dental y el soporte digestivo, muy rico en fibra, como estáis viendo, porque también tiene una gran cantidad de heno que nos asegura tanto el desgaste dental como la salud intestinal, pero si os fijáis en el último picto tenemos el óptimo crecimiento, el óptimo ratio de calcio-fósforo para el crecimiento correcto de sus huesos, pero no solo eso, sino también la cantidad de proteína incluida en esos correctores, en ese pellet prensado en frío, que insisto, buscaos el vídeo de la gama donde os explicamos las propiedades, los beneficios, el correcto funcionamiento de esta fórmula, para que veáis cómo se ha adaptado a estos gazapos.